Ok, entonces, retomando lo que acabamos de mencionar, los ingresos por enajenación de bienes, el título cuarto de las personas físicas se divide en dos secciones. Primero, régimen general, sección 2, enajenación de acción. Y en la sección uno los subdividimos en inmuebles y muebles. Eso es lo que estamos viendo cuando hablamos de enajenación de bienes. Y la otra que también es muy importante, que esto sea de manera esporádica, que no me dedique yo a eso porque entonces ya no le aplique este capítulo, sino ya sería una actividad empresarial. ¿Ok? Bueno, en lo que se refiere a lo que estamos platicando, ¿a qué se refiere con enajenación de bienes? Resulta que en enajenación de bienes se refiere a lo que derive de los casos que prevé el Código Fiscal de la Federación, muebles e inmuebles. Ah, pero ¿qué cosas son? El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación establece que se considera ingresos por enajenación toda transmisión de propiedad, así sean adjudicaciones, aportaciones a una sociedad, los de arrendamiento financiero, la cesión de derechos, la transmisión de dominio, la transmisión de derechos de crédito o cuando se realiza a través de fusión y escisión. Ya sé que en este caso la última que estamos hablando de fusión y escisión le compete más que nada a la persona moral. Y estamos hablando nosotros de persona física. ¿Por qué aportación a una sociedad o asociación? Muchas veces las personas físicas dicen, oye, voy a formar una sociedad y yo de capital voy a aportar un edificio que tengo para que sea de la empresa y me lo van a pagar, decir, me van a dar acciones por eso. Bueno, al tú aportar el edificio y que te están dando acciones, pues es como si estás vendiendo realmente, ¿eh? Ahí no es una aportación, es una venta, ¿sale? Entonces sí, hay una enajenación. Ok, quedamos de acuerdo con lo que estamos viendo, que entonces el sujeto del impuesto pues va a ser la persona física que se dedique a realice esporádicamente este tipo de operación. Ok, ese es el sujeto y el objeto pues que haya la enajenación que acabamos de ver. Al importe que nosotros obtengamos por la enajenación, le tenemos que descontar una parte exenta, porque resulta que tiene una parte exenta. Esa la encontramos en el artículo 93, fracción 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual establece que en el caso únicamente de casa habitación del contribuyente, es decir, cuando la persona enajene su casa habitación, va a estar exenta, pero no toda. Está exenta hasta un importe que no exceda, dice, de 700,000 unidades de inversión y que la operación se formalice ante fedatario público. Si hacemos la conversión, la UDI durante el mes de marzo del 2021 está a 6.7340 por 700,000 UDI. Entonces estamos hablando de un importe de 4,713,800. Ese es el importe que está exento cuando yo enajeno la casa habitación, pero la casa habitación del contribuyente. Hay ciertos requisitos. Uno es que el propio artículo 93, fracción 19, nos dice que siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores el contribuyente no hubiese enajenado otra casa habitación y se le hubiese exentado. Entonces ahí tiene que estar pendiente de que no vaya a incurrir en eso, ¿no? Porque si incurre ya no está exento. Dice, pues, hace 2 años que vendí una y quiero vender la otra. No, pues no está exento. Dice por ahí también de que lo tiene que manifestar ante el notario bajo protesta de decir verdad. Y podría decir, no, pues es que el notario no sabe, pero no, porque te pueden revisar y van a ver que exentaste una casa hace 2 años. Si quieres exentar otra, pues no estaría exento, ¿no?
Ahí está sujeto a revisión de la autoridad, recordemos. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para esto lo encontramos en el reglamento, en el artículo 154 y el artículo 155. Esos dos artículos nos dicen lo siguiente. Primero que nada, uno de los requisitos es que el terreno no exceda de 3 veces lo de la casa. Porque sucede que podamos tener una casa y que el terreno sea demasiado grande, que exceda hasta más de 3 veces los metros de construcción. En ese caso, no se considera ya casa habitación, por lo tanto no estaría exento. El artículo 155 establece los requisitos que debe de cumplir la persona. Estos requisitos básicamente son para demostrar que tú vivías ahí. Primero que nada, dice que la credencial para votar, la del INE, del contribuyente, pues debe estar con esa dirección. Los comprobantes de fiscales por pago de la prestación de energía eléctrica o de telefonía, cualquiera de los dos, que tengan nombre de él y que sean de esa casa, ¿no? Si no puedo comprobarlo con ello, entonces puede ser con los estados de cuenta bancario. Y también admiten estados de cuenta de casas comerciales que manejen tarjetas de crédito no bancarias. En el caso de enajenación, aunque sea por permuta que nos habla, en ese caso, pues hay enajenación también, aunque no haya prestación. No hay enajenación. Otra manera que están exentos también es que cuando esa casa habitación la recibas a través de una herencia, de una donación o también fusión y escisión, aunque ya dijimos que fusión y escisión es privativo de las sociedades mercantiles. Entonces, en esos casos no hay enajenación. ¿Cuáles son lo que yo puedo deducir? O sea, contra el importe de la enajenación, o sea, el importe en que yo estoy vendiendo el inmueble, en este caso vamos a hablar de inmueble, le puedo hacer algunas deducciones. Primero que nada, el costo de adquisición actualizado. Es decir, cuánto me costó cuando yo compré aquel bien inmueble. Entonces lo voy a actualizar y lo puedo deducir. Pero es que no, dice, no puedo yo determinar cuándo lo compré porque es demasiado antiguo y no sé. Bueno, en casos de que no lo tengas claro, te dice que puedes considerar como costo de adquisición al menos el 10% del monto de la enajenación. ¿Vale? Entonces son dos situaciones, ¿no? Si lo conozco, pues lo actualizo. Y otro que sea al menos el 10% del monto de la enajenación. También debemos de entender ahí que si me da menos del 10%, pues opto que mejor sea el 10%, ¿no? ¿Vale? Puedo deducir también el importe de las inversiones que yo haya hecho en construcción, en ampliación del bien inmueble que estoy vendiendo. Lo compré hace varios años, pero resulta que le hice adaptaciones y que de eso tengo yo comprobantes, que tengo toda la comprobación. Ok, sí, lo puedo yo efectivamente, lo puedo deducir esos gastos de construcción. En la fracción 3 de ese propio artículo 121 nos habla de que también puedo deducir algunos gastos notariales, impuestos y derechos, pero ¿cuáles? Es lo que pagué yo por la escritura de la adquisición. Aquí lo que pasa es que es una práctica comercial de que el que paga los gastos de notariales en este caso es la persona que adquiere. La persona que está adquiriendo el bien es el que paga los gastos notariales, los impuestos por la enajenación. Y si pagar algún gasto de avalúo, pues también eso es deducible, lo puedo deducir. Pero si también eso lo pagué yo hace varios años,
también lo puedo actualizar. No hay ningún problema. Comisiones, mediaciones, bueno, las inmobiliarias, ¿no? Que te cobran una comisión por venderla, eso también lo puedo deducir. Obviamente, en el costo de construcción lleva una parte que se deprecia y otra parte que no. Vamos a ver lo de qué se trata. Está en el artículo 124 de la ley de ISR, que nos dice, primero que nada, que debo yo de separar el valor del terreno y el valor de la construcción. Si en la escritura en la cual tengo yo que cuando lo compré está separado cuánto valía el terreno y cuánto valía la construcción, pues no hay ningún problema, de ahí tomo los datos, ¿no? Pero es una práctica muy común que cuando compras un inmueble, te dicen el inmueble tiene un valor de una cantidad, pero no te dice cuánto es el terreno y cuánto es lo de la construcción. Entonces, en ese caso, la ley dice que si no lo conocemos, entonces consideremos 20% para el terreno y 80% para la construcción. Ok, ya lo tengo yo separado, cuánto es lo del terreno y cuánto es la de la construcción. Si ya lo tengo yo separado, entonces el valor de la construcción lo voy a disminuir en un 3% por año. Desde que yo lo adquirí y hasta que lo enajene. Nada más que aquí sí, como la ley dice que es por año, se entiende que es por año completo. Si yo lo compré hace 10 años y 11 meses, pues van a seguir siendo 10 años, porque todavía no llega a los 11 años. Y así sea 11 meses y 20 días, pues todavía no es el año completo. Entonces, un 3% cada año. Ese es el valor que yo voy a disminuir. Y otro requisito también que hay ahí, o facilidad, es que si el valor de la depreciación es superior, vamos a decir a un 80%, nada más deprécialo hasta el 80%. El valor residual, dice, no podrá ser inferior al 20%. Dice, oye, es un inmueble que ya tiene muchos años y ya tiene tiene 30 años. Imagínate, tiene 30 años al 3%, pues lo voy a disminuir en un 90% y me va a quedar un 10%. Dice, no, ya no hagas eso, mejor considera solamente el 20% sobre el valor como valor residual. Es decir, por eso les decía yo que un límite de un 80% de depreciación. Ok, aprovechamos también de una vez en bienes muebles, la tasa a la cual se va a disminuir es para todos el 10%, excepto para equipo de transporte, que es el 20%. En ese monto lo voy a disminuir yo cada año. Y en el caso de los muebles, sí, ahí no dice que hay un límite en el valor residual, como en el caso de inmuebles. Ahí no, ahí lo que sea. Ok, ya tengo disminuido mi importe, ya tengo el valor residual de cada uno, tengo el valor del terreno, tengo el valor residual del bien inmueble, pues ahora solamente resta actualizarlo. ¿Cómo lo actualizamos? Con la siguiente fórmula. Voy a dividir el índice de precio del mes anterior al de la venta contra el índice de fecha de adquisición. ¿Sí? Y entonces el mes anterior al cual lo estoy vendiendo, si lo estoy vendiendo ahora en marzo, el mes anterior pues es de febrero. ¿Y contra qué índice lo voy a dividir? Pues cuando lo adquirí. Entonces checo cuándo fue lo adquirí y ya determino el valor. Y sobre ese ya tengo yo determinado mi factor. Antes de que veamos dudas, comentarios, vemos cómo se actualizan los demás conceptos que dijimos, ¿no? Porque hay otros conceptos que son gastos notariales, impuestos, derechos, comisiones. Pues obviamente estos no tienen depreciación, por lo tanto se actualizan de una manera directa. De la misma manera,
el índice del mes anterior al de la venta entre el índice en la fecha en que yo pagué o hice la erogación del gasto. Y lo mismo aplica para el caso de terreno, ¿no? Índice anterior a la venta, índice de fecha de pago o de adquisición. El terreno, como les comentaba yo hace rato, es que ese pues no tiene depreciación y va a ser el importe total, sin depreciación alguna. ¿Cómo vamos a pagar entonces el impuesto? Vamos a determinar la ganancia, que ya quedamos que la ganancia va a ser el total de ingresos que obtenemos menos las deducciones a que yo tengo derecho actualizadas y obtengo la ganancia. Esa ganancia la voy a dividir entre el número de años que hayan transcurrido desde la fecha en que yo adquirí el bien y hasta la fecha que yo lo enajeno. Si transcurren más de 20 años, ya no lo dividas, dice, oye, ya pasaron 25 años desde que yo lo adquirí. No, pues no lo dividas entre 25, que no exceda de 20 años, que no exceda de dividirlo entre 20, ¿vale? Y cuando yo lo divida entre el número de años voy a tener dos cantidades. La cantidad que resulte de la división le voy a llamar la ganancia acumulable y la voy a sumar a todos los demás ingresos que yo tenga. ¿Cuáles otros ingresos? Puede ser por actividad empresarial, por salarios, etcétera. Los voy a sumar allá. Y la otra parte que resultó de mi división, lo que quedó, el residuo, le voy a llamar ganancia no acumulable. Entonces ya tengo dos cantidades. La primera, que va a ser de los ingresos acumulables, le voy a aplicar un impuesto. ¿Y cómo lo voy a calcular? Con la tarifa. Aplico la tarifa del artículo 152, la tarifa anual, y le aplico la tarifa y me va a dar un impuesto. Ya que yo obtenga el impuesto, voy a obtener una tasa. ¿Y para qué quiero la tasa? La tasa me va a servir para los no acumulables. La tasa la determino dividiendo el impuesto que resulte entre la base a la cual yo apliqué la tarifa y de esa manera obtengo la tasa. Esa tasa me va a servir para determinar el impuesto de la ganancia no acumulable. Multiplico entonces la ganancia no acumulable por esa tasa y obtengo el impuesto de los no acumulables. Entonces ya tengo dos. Sumo esas dos cantidades y ese va a ser el impuesto total que le corresponde por la enajenación de bienes. Vamos a calcular también el pago provisional y los contribuyentes que hagan este tipo de enajenaciones ante el notario público, que es el que va a retener, en este caso retiene el impuesto y él también tiene la obligación de calcularlo, lo va a hacer de la siguiente manera. Voy a determinar la ganancia de la misma manera que platicamos hace rato, obtenemos la ganancia y la vamos a dividir también esa ganancia entre el número de años que transcurrió desde que lo adquirí hasta que lo enajene, de la misma manera, sin que excedan 20 años. Y obtengo un resultado. Al resultado que yo obtenga, le voy a aplicar la tarifa es el artículo 96. Aplicando la tarifa del artículo 96, la de pagos provisionales mensuales, ¿no? Le aplico la tarifa al cociente, a lo que resultó. Le aplico la tarifa y determino un impuesto. El impuesto que yo determine lo voy a volver a multiplicar por el número de años, ¿sí? Entonces, de esa manera yo voy a hacer el pago provisional. Bueno, entonces, resumiendo, para el caso del pago provisional es de la siguiente manera. El ingreso por enajenación, le deduzco, me hago mis deducciones actualizadas, obtengo la ganancia entre el número de años desde que la adquisición hasta la venta del bien y va a ser mi ingreso acumulable. Aplico la tarifa del artículo 96 y me va a dar un impuesto. Y ese impuesto lo vuelvo yo a multiplicar por el número de años en que se dividió, ¿sí? El mismo número que ocupé acá,
lo ocupo yo para multiplicar otra vez mi impuesto y ese va a ser mi pago provisional. Para el caso de la declaración anual, eh, determinamos de la misma manera la ganancia. Los ingresos por la enajenación, le resto las deducciones y me va a dar la ganancia. La ganancia la divido entre el número de años sin que exceda de 20 y ese va a ser mi ingreso acumulable, que lo voy a sumar a mis demás ingresos y voy a obtener el impuesto anual. Sobre ese impuesto anual, yo voy a obtener, antes que nada, calculo la tasa, dividiendo el impuesto entre el ingreso acumulable. ¿No? Calculo la tasa. ¿Para qué? Porque la otra parte que me sobró de cuando hice la división, le voy a llamar ganancia no acumulable. A la ganancia no acumulable la multiplico por la tasa y va a ser el impuesto de mis ingresos no acumulables. Finalmente, entonces, sumo esas dos cantidades y es el impuesto total que yo voy a pagar. Ahora, ya nada más para concluir, tengo derecho también a hacer deducciones personales en mi declaración anual. A los ingresos acumulables que hablamos, le puedo efectuar deducciones personales, exceptuando gastos médicos, funerales y donativos, y obtengo una base de impuesto. Pues, obviamente sobre eso aplico tarifa y otra vez ese impuesto lo divido entre los ingresos acumulables y va a ser la tasa de impuesto, la que yo voy a obtener. Entonces, de esa manera es para el caso de mi declaración anual. Y de esa manera, entonces, nosotros vamos a calcular tanto el pago provisional como nuestra declaración anual en los casos en que se enajenen bienes inmuebles. Eso es todo entonces en cuanto a esto.